Sean ustedes bienvenidos a este tutorial para realizar un sistema de riego en Tinkercad. Nosotros somos el equipo 4 del área de ingenierías de la Preparatoria Regional Simón Bolívar. Este es un proyecto de la materia Desarrollo de habilidades digitales a través de dispositivos autónomos, impartida por el profesor Marcos Gálvez. El equipo está conformado por Uriela Temis González, Jesús Ángel Ramírez Pérez, Mía Silvana Fuentes Gómez y Rodrigo Santamaría Fernández. Nuestro proyecto se basa en enseñarles a crear un sistema de riego en la plataforma de Tinkercad usando una placa de Arduino. Los objetivos de nuestro proyecto son mostrar el fácil uso de la plataforma y todos sus beneficios. También aprender a realizar un sistema de riego y entender su funcionamiento y conocer sus aplicaciones en la vida real. Para comenzar, tenemos que entender qué es un sistema de riego. Un sistema de riego es un conjunto de elementos que permite distribuir agua a plantas o cultivos de forma controlada y eficiente. Su objetivo principal es proporcionar a las plantas la humedad necesaria para su crecimiento y desarrollo, especialmente en áreas donde la lluvia no es suficiente. Los sistemas de riego son una herramienta fundamental para la agricultura, especialmente en áreas con clima árido o semiárido, permitiendo un uso eficiente del agua y optimizando los cultivos. Los sistemas de riego han sido utilizados desde los inicios de la agricultura. Los primeros sistemas de riego datan de la antigua Mesopotamia y Egipto. Así es, aunque parece un proyecto muy innovador y reciente, en realidad tiene mucho tiempo aplicándose en nuestra vida. Los primeros sistemas de riego eran relativamente simples y se basaban en la gravedad para mover el agua. Esto implicaba la creación de canales y diques para desviar el agua de fuentes naturales como ríos y arroyos hacia los campos de cultivo. Actualmente, los sistemas de riego han ido mejorando e implementando la tecnología. Ahora existen diferentes tipos de sistemas de riego. El riego por aspersión utiliza aspersores que rocían el agua sobre las plantas. Riego por goteo. Aplica el agua directamente al suelo, cerca de las raíces, a través de goteros o microtubos. Riego por exudación. Utiliza mangueras porosas que liberan el agua de forma continua. Y riego por pipote central. Utiliza una tubería central con aspersores giratorios que cubren un área circular. Estos sistemas nos permiten asegurar un ahorro de agua, pues nos ayudan a utilizar la cantidad de agua exacta que necesitan los cultivos o las plantas, evitando así el desperdicio de esta. Un suministro constante de agua nos asegura cultivos saludables y cosechas abundantes. Los sistemas de riego ayudan a una reducción de gastos, lo que nos lleva a una mejor rentabilidad, pues aumentan la productividad y disminuyen la mano de obra, haciendo esto un negocio más rentable. A lo largo del tiempo, los sistemas de riego han evolucionado, desde métodos tradicionales como canales y diques, hasta tecnologías modernas que permiten un control más preciso del agua. Actualmente el uso de sensores y microcontroladores como Arduino ha abierto nuevas posibilidades para automatizar procesos agrícolas, mejorando la eficiencia en el uso de recursos. Existen diversos proyectos que integran sensores de humedad y temperatura para monitorear las condiciones del suelo y del ambiente, activando el riego solo cuando es necesario. Inspirados en estos avances, como soluciones que forman parte de lo que se conoce como agrícola inteligente y que tienen un impacto positivo en el ahorro del agua y el cuidado de las plantas, por ello hemos decidido desarrollar un sistema de riego automatizado en Tinkercad que combina sensores de temperatura y humedad, permitiendo activar un ventilador si hay calor excesivo y regar las plantas solo cuando la humedad es baja. Nuestro sistema de riego cuenta con un sensor de temperatura y un potenciómetro que simulará el sensor de humedad. Aparte cuenta con una pantalla LCD que nos permitirá ver la humedad y la temperatura captados por el sensor. Para entender mejor la realización de este proyecto, vamos a entender qué es Tinkercad y qué es Arduino. Hola a todos, soy Jesús y hoy quiero hablarles sobre una herramienta increíble llamada Tinkercad.
Si alguna vez han querido explorar el mundo de la electrónica, pero no saben por dónde empezar, están en el lugar correcto. Tinkercad es una plataforma en línea que me ha permitido diseñar y simular circuitos electrónicos de manera fácil y divertida. Además, cabe mencionar que no gastarás dinero en ningún componente. Por otra parte, uno de los beneficios con los que cuenta esta app es que podrás realizar circuitos electrónicos con seguridad y sin correr el riesgo de alguna falla eléctrica que pueda perjudicar a tu persona, ya que todo lo que sucede en el circuito, la app mostrará qué pasaría realmente. Hoy les mostraré cómo funciona y cómo pueden empezar a crear sus circuitos. Y antes que todo, ¿qué es Tinkercad? Tinkercad es un entorno de desarrollo 3D que también incluye una sección dedicada a la creación de circuitos, lo cual hace a esta app una gran herramienta. Es completamente gratuito y accesible desde cualquier navegador, lo que hace que no necesites descargar ni gastar dinero en nada. La interfaz es intuitiva, lo que la hace perfecta tanto como para principiantes como para quienes desean experimentar con proyectos más avanzados. Ahora bien, una vez ya conocido qué es Tinkercad, vamos a hablar de uno de los componentes más importantes y el cual estaremos utilizando para este proyecto, que es Arduino. Y entonces, ¿qué es Arduino? Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto que me permite crear proyectos interactivos. Está diseñada para facilitar el uso de la electrónica en programación, robótica y automatización. La plataforma incluye hardware que contienen las placas Arduino, los componentes electrónicos y el software, donde está el IDE Arduino. Y cabe mencionar que el lenguaje de programación es una versión simplificada de C++, lo que permite escribir el código de manera más accesible. Ahora bien, las partes importantes de la placa Arduino Uno son: número 1, el microcontrolador. Es ATmega328P. Es el cerebro de la placa, donde se ejecuta el código que hemos escrito. Número 2, son los pines de entrada y de salida, en donde tenemos pines digitales y pines analógicos. Tenemos también el puerto USB para conectar la placa al ordenador. También tenemos el conector de alimentación, que permite conectar una fuente de alimentación externa para alimentar la placa sin necesidad de un ordenador. Tenemos los pines de alimentación, que pueden ser de 5 y 3.3 voltios, y el pin de alimentación GND, pines de tierra que complementan el circuito eléctrico. También tenemos un botón de reset, un LED de estado, un cristal oscilador, un conector ICSP y un regulador de voltaje. Cabe mencionar que se tiene un panel de herramientas en la parte derecha de la pantalla, donde podrás crear tus circuitos. Ahí encontrarás cosas como baterías, LEDs, resistencias, interruptores, sensores y microcontroladores. También tendrás un espacio de trabajo donde construirás tu circuito, donde se puede arrastrar y soltar componentes. Ahora sí, pasemos a la realización de nuestro sistema de riego. Hola, para la realización de este proyecto vamos a ocupar una placa protoboard que nos permite realizar conexiones rápidas y sin soldadura entre componentes electrónicos. También una placa Arduino Uno R3, que es un microcontrolador programable que actúa como el cerebro del proyecto. También un LED rojo que emite luz cuando pasa corriente, se utiliza como indicador visual. También dos potenciómetros de 250 kiloohms, que son resistencias variables que permiten modificar un valor de entrada analógica. También un sensor de temperatura TMP36, dispositivo que convierte la temperatura ambiental en una señal de voltaje analógica. También una fotorresistencia LDR, un sensor de luz, su resistencia disminuye cuando hay más luz, se usa para medir niveles de luminosidad. También resistencias, una de 230 ohms, otra de 10 kiloohms, otra de 220 ohms y dos de 137.5 ohms, que limitan la corriente hacia los LEDs u otros componentes. También dos motores de corriente continua, que transforman energía eléctrica en movimiento rotativo. Pueden usarse para accionar ruedas, ventiladores, bombas. Y por último, una pantalla LCD de 16x2, que permite mostrar información como temperatura, valores de sensores, estado de motores. Muestra hasta 2 líneas con 16 caracteres cada una. Procedimiento. Bueno, pues entraremos a Tinkercad y haremos el sistema de riego con una placa Arduino. Y entonces metemos la placa Arduino y metemos el protoboard. Los colocamos en nuestro espacio de trabajo y colocamos un LED y un potenciómetro
que este simulará nuestro sensor de humedad en el protoboard. Buscamos un sensor de temperatura y una fotorresistencia y los colocamos en el protoboard. Energizando la placa de pruebas por las dos líneas, con el Arduino haremos el mismo procedimiento con las dos líneas restantes. Alimentamos nuestros componentes del protoboard con las líneas de 5 volts y tierra. Conectamos con el potenciómetro y los sensores a los pines analógicos del Arduino. Colocaremos dos resistencias, una de 230 ohms y la otra de 10 kilo ohms al LED y las fotorresistencias, respectivamente. Conectamos el ánodo del LED a una salida digital del Arduino, buscamos dos motores de corriente continua y los conectamos a dos pines digitales del Arduino. Conectamos las dos terminales restantes a tierra del protoboard. Bueno, como aclaración, tuvimos que agregar dos resistencias de 137.5 ohms a nuestros motores, ya que si no, la placa Arduino se quemaba. Entonces agregamos estas dos resistencias de 137 ohms. Buscamos una pantalla LCD y la colocamos en nuestro espacio de trabajo. Comenzaremos con la conexión de la pantalla como primer paso. Conectaremos la pantalla al protoboard con una resistencia de 220 ohms. Posteriormente conectaremos 6 salidas digitales del Arduino a los pines digitales de la pantalla. Ordenamos nuestras conexiones y conectamos los pines restantes al protoboard. Ok, ya como último buscaremos un potenciómetro que conectaremos al protoboard y a un pin de la pantalla. Ya como último paso cambiaremos nuestro código que será explicado en breves momentos. Y bueno, observamos que cuando la humedad manejada por el potenciómetro es menor a 65, el motor empieza a girar, simulando que el sistema de riego es activado. Cuando el sensor de temperatura detecta que es mayor a 28 grados, el motor es activado, indicando que el ventilador se encuentra activo. Y la fotorresistencia indica la activación del LED si hay poca luz. Hola, y ahora vamos a la parte del código. En la primera pantalla tenemos un Include Liquid Crystal, que incluye la librería necesaria para controlar una pantalla LCD de tipo 16x2. Después un Liquid Crystal LCD. Crea un objeto LCD que representa la pantalla. Les indica qué pines del Arduino están conectados. En este caso es el 11, 10, 9, 8, 7 y 6. En la segunda pantalla tenemos la declaración de variables. Const.int declara una constante pod igual a 0, indicando que el sensor de humedad está conectado al pin analógico a 0. Int humedad es una variable entera donde se almacenará el valor leído desde el sensor de humedad. Float tempc es una variable decimal donde se guardará la temperatura en grados Celsius. Int pin LM35 declara el pin analógico a 1 para conectar el sensor de temperatura LM35. Int pin LDR declara el pin 2 para el sensor de luz. Int luz LDR, variable entera que almacenará el nivel de luz detectado por el LDR. En la configuración inicial tenemos un void setup que inicia la función setup que se ejecuta una sola vez al encender el Arduino. También un lcd.begin inicializa la pantalla LCD para que funcione con 16 columnas y 2 filas. Serial begin 9600 inicia la comunicación por el puerto serial a 9600. Sirve para enviar datos a la computadora. Después tenemos lo Pin Mode. Configura los pines 4, 3, 2 como salidas digitales para activar dispositivos. En la cuarta parte tenemos un void loop que inicia el bucle principal. Tenemos humedad analog read que lee el valor del sensor de humedad conectado a A0. Tenemos un tempc igual a analog read que lee el valor analógico del sensor LM35. Tempc es igual a 1.1 por tempc por 100 entre 1024, que convierte el valor anterior a grados Celsius. Luz LDR igual a analog read lee el nivel de luz desde el pin LDR. También tenemos las condiciones para controlar salidas. La primera es si la humedad es menor a 65% y la temperatura es mayor o igual a 28, activa las salidas 2 y 3. Si hay poca luz menor a 150, enciende también el pin 4. Si hay suficiente luz, lo apaga. En el caso 2, si hay poca humedad pero la temperatura está por debajo de 28 grados Celsius, enciende solo el pin 2. La luz se maneja igual que antes. En el caso 3, si la humedad es mayor o igual a 65% y la temperatura es alta, solo enciende el pin 3.
En el caso 4, si ninguna de las condiciones anteriores se cumple, apaga los pines 2 y 3. Como siempre, si hay poca luz, se enciende el pin 4. Para mostrar datos en pantalla es el lsd.setCursor, que mueve el cursor del LCD a la posición columna 0, fila 0. En lsd.printTemp, lsd.printHumedad, imprime en la primera línea los títulos temp y humedad. En setCursor 01, mueve el cursor a la segunda línea del LCD. En printTempC, printC, printHumedad, println, porcentaje, imprime la temperatura seguida de C y luego la humedad seguida de porcentaje. A lo largo de este proyecto pudimos explorar cómo la tecnología puede ayudarnos a resolver problemas cotidianos, tales así como el riego de las plantas, al mismo tiempo que fortalecimos nuestros conocimientos en electrónica y programación mediante el uso de Tinkercad. Esta experiencia nos permitió entender cómo funciona un sistema automatizado y cómo se puede aplicar en la vida real para ahorrar agua, tiempo y esfuerzo. Aprendimos a trabajar con sensores, componentes eléctricos y códigos simples, lo que nos dio una base sólida para futuros proyectos similares. Decidimos desarrollar este sistema de riego porque muchos de nosotros hemos visto la dificultad de mantener las plantas bien cuidadas y queríamos proponer una solución práctica, creativa y accesible. Además, valoramos mucho que este tipo de proyectos no solo nos enseñen cosas técnicas, sino que también nos hagan pensar en el impacto que podemos tener en nuestro entorno. Estamos contentos con los resultados y creemos que esta actividad nos abrió la puerta a nuevas ideas para seguir aprendiendo e innovando. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos les haya quedado completamente claro para qué sirve un sistema de riego y que puedan ustedes hacer su propio sistema de riego, ya sea en Tinkercad o en la vida real. Gracias.